Sí, la primera hojita terminamos de ver. Pero arrancamos en el punto 2, propósito de la encarnación. Sí. El primer propósito que veíamos en el punto A era revelar al Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Y habíamos llegado hasta ahí. Dios se reveló de diferentes maneras, pero se dio a conocer, gracias Pancho, plenamente a través de su Hijo. Su carácter, su corazón, sus propósitos eternos, su propia gloria, se manifestaron en la persona de Jesucristo. Y ahí creo que llegamos a ver algunos de esos textos. Y en segundo lugar, el punto B, no sé si llegamos ahí, pero vamos a repasarlo. ¿Sí? Bueno, bienvenidos a los que se fueron conectando. Vamos a ver quiénes están por ahí. Mari. No sé qué dice ahí. Nel. Cande está. Y Candela. Hola. ¿Cómo te va, Cande? Tanto tiempo. ¿Tanto tiempo? Pude conocer a Cande y a David Wallace, alias Wallace. Un matrimonio hermoso, que seguramente nos van a visitar. Ya estamos agendando fecha para la visita. El punto B. Ser concebido por el Espíritu Santo. Su doble naturaleza lo hacía apto para cumplir su misión. Las profecías lo anunciaban de esta manera. Isaías 7:14. Su concepción fue sobrenatural, pero su nacimiento fue natural. Vino en carne. Gálatas 4:4, 1 Timoteo 3:16, 1 Pedro 3:18, 4:1. ¿Podemos ir a esos textos? ¿Quién tiene Isaías 7:14? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Profecía que se cumplió plenamente, ¿no? Isaías vino anunciando que la Virgen concebirá. ¿De quién estaba hablando? El nacimiento de Jesús de una virgen. Ya ahí la cosa cobra un significado profundo porque ¿cómo una virgen va a concebir? Vamos a Gálatas 4. ¿Quién lo tiene? Si hay alguien conectado que lo tenga, recuerde que puede meterse nomás a leer directamente. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Bueno, esto, claro, uno se siente tentado ya a desarrollar todo esto, ¿no? Pero es una profecía cumplida. Lo anunció Isaías. Acá Pablo ratifica esa profecía cumplida en la persona de Jesús. Estamos en 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Acá Pablo está haciendo un bosquejo de este curso. Si ustedes prestan atención, está haciendo un detalle de Jesús. ¿Y cómo comienza ahí el primer punto? De ese bosquejo de Pablo ahí. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Dios
fue manifestado, ¿cómo? en carne y justificado en el espíritu. Estamos dentro de la encarnación y del propósito de la encarnación. ¿Para qué se manifestó en carne? 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. ¿Se dieron cuenta de algo ahí? También sigue manteniendo la misma idea, en este caso Pedro. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, ¿para qué? Propósito. O sea, la muerte de Jesús tuvo un propósito. Su encarnación tuvo un propósito. Estamos de ese punto, ¿no? Propósito de la encarnación. Él vino, Dios se encarnó con ese propósito. Tenía que ser así. Creo que ya algo habíamos hablado de eso, pero lo vamos a recordar. Y el 4:1, también de 1 de Pedro. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues bien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Ay, ¿será tan así? Me van a decir. Nosotros también tenemos que padecer. ¿No podemos zafar de los padecimientos? ¿A quién le gusta padecer? Pero acá Pedro dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Claro, bueno, ¿se acuerdan del contexto de esta carta? ¿Qué pasaba con los cristianos en esa época, con la iglesia? ¿Qué estaba pasando? Están empezando a ser perseguidos. Claro, la intención de Pedro es alentar a aquellos que ya estaban padeciendo. Nos ubicamos mejor. Ya estaban padeciendo. Y les decían, ármense de este pensamiento porque también Jesús padeció. Y había un propósito en ese padecimiento. A veces a nosotros nos va a tocar pasar situaciones complicadas, no muy agradables, por causa de Cristo, por causa del Evangelio. ¿No les pasó alguna vez algo así? ¿No tuvieron que soportar o sufrir por causa de la fe? ¿Alguna situación no deseada? En la familia, con los compañeros de trabajo, con los compañeros en la escuela. Siempre Dios pone pruebas a su hijo. Claro. Y esas pruebas no son nada agradables, ¿no? A nadie le gusta pasarla mal. Pero cuando es por causa del Señor, el Señor enseñaba que somos bienaventurados. Si les pasa eso, si nos toca padecer por causa del Señor, somos dichosos. ¿No? Una de las bienaventuranzas, la última creo que es, dice eso, ¿no? Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bueno, el Señor está en esa bienaventuranza alentándonos también. Porque Él vino con un propósito muy importante, es clave. Eso fue lo que cambió la historia, dividió la historia. La obra de Cristo en la cruz es justamente lo que derrotó al enemigo, le quitó el poder al diablo, el poder de la muerte. Por eso también el enemigo, aquellos que creen en el Señor, va también a enfrentarse y a tratar de apartarlos de la fe, de debilitar su fe. Bueno, era lo que pasaba a la iglesia en ese momento. Entonces Pedro acá dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. O sea, ejemplo para imitar. ¿Queremos seguir los pasos del Señor? ¿Queremos seguir los pasos de nuestros primeros hermanos en la fe? ¿Imitar el ejemplo que nos dan ellos también? Bueno,
vayamos armando en nuestro pensamiento la idea de que en algún momento también puede tocarnos a nosotros. Considerémonos dichosos de eso, ¿no? Punto C. Tercer propósito, identificarse con la humanidad para servirla en sus necesidades. ¿Tienen Mateo 20, 28? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino ¿para qué? Para ser servido, sino para servir. Para Y servir. para dar su vida en rescate por muchos. Lucas 22, 27. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y dentro de ese contexto, bueno, ¿se acuerdan la última cena? ¿Qué hizo el Señor con los discípulos? Le lava los pies. Lavó los pies. Pedro decía, no, Señor, no, ¿cómo me vas a lavar vos los pies a mí? Y termina Pedro arrepintiéndose de lo que dijo. No, está bien, lavame todo. Dice. No, la cabeza. Pero ¿cuál fue la enseñanza de Jesús ahí también? Que él vino como siervo, vino a servir. Así como yo hice con ustedes, así hagan ustedes. El servicio, hay muchos pasajes con respecto a eso, ese ejemplo del Señor de humillarse y de servir. Tiene que ver con otra característica del carácter del Señor y del ejemplo que nos da. ¿Estamos nosotros también dispuestos a servir? Sí. A veces, lo que pasa es que a algunos se mal acostumbran, nos gusta que nos sirvan. Sí. Pero bueno, ¿qué vas a decir uno? Porque dice que Dios, el que sirve, el que no sirve, no muestra su amor. El amor de Dios. Exacto. Identificarse con la humanidad para servirla en sus necesidades. Punto D. Para confirmar las profecías anunciando el camino de la verdad. Juan 18:37. ¿Quién lo tiene? Yo. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Yo para esto, dijo Jesús, yo para esto he nacido. El propósito de la encarnación, yo para esto he nacido. ¿Para qué? Para dar, ¿qué dice Luli? Testimonio a ¿De la qué? verdad. Para dar testimonio, o sea, para contarles la verdad, para decirles la verdad. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, se lo dijo a Pilato, justamente. Pilato le dice, ¿qué es la verdad? ¿Alguna vez le preguntaron algo parecido? Y medio que nos dejan descolocados cuando nos hacen algunas preguntas. ¿Podemos explicar nosotros o contar qué es la verdad? O sea, ¿estamos preparados para compartir la verdad del Evangelio a las personas? Y a veces nos agarran flojo de papeles, ¿no? No estamos bien. O sea, en medio que nos acorralan y ¿por qué hago? ¿Qué digo? ¿Por dónde empiezo? ¿Es un desafío o no esto? Jesús sí, bueno, van a decir era Jesús, pero la importancia de prepararse para contar la verdad del Evangelio, en estos tiempos, también más que nunca, es algo que tenemos que tomar en serio, ¿no? No podemos dejarlo para más adelante. Ni tenemos necesidad de pasar años, de tener experiencia o de hacer cursos para poder contar la verdad o hablar de la verdad.
Y acá a la vuelta tenemos a cada rato situaciones y personas que preguntan, y aunque no pregunten, necesitan que se les diga la verdad, ¿o no? Es un propósito importante el prepararse para compartir la verdad, en este caso nosotros, la verdad del Evangelio, ¿no? Jesús vino, él la tenía clara. Él le dice a Pilato: yo para esto nací. Propósito eterno. Si para el Señor eso era importante, también para nosotros tiene que ser importante eso, ¿no? Tenemos que imitar ese ejemplo. Tener claro para qué estamos, para qué vivimos. A veces hay alguien que pregunta, ¿no? ¿Qué pensás de la vida? Bueno, preguntas existenciales. ¿Leímos Romanos? No. ¿Qué dice? 15:8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar la promesa hecha a los padres. Cada vez que aparece un para ahí, nos habla de un propósito, un para qué. Y tiene que ver con esto, ¿no? Anunciar la verdad de Dios. Punto E, para rescatarla y redimirla. ¿Qué dice el punto 1? Buscar y salvar al perdido. A ver, de los conectadas, ¿quién puede leer Lucas 19:10? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y alguien tiene 1 Timoteo 1:15? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Para qué vino Cristo? Para salvar. Propósito de la encarnación, vino para cumplir el plan de salvación. Punto 2. Morir como sacrificio por nuestro pecado. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nacimiento del Señor otra vez, ¿no? Hablando de María, dará luz a alguien que vino con un propósito, se encarnó con un propósito. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Otra vez el tema del servicio, ¿no? Pero en este caso, ¿qué se agrega? ¿Que vino para qué? Para rescatar, para dar vida en rescate de muchos. Para dar su vida en rescate por muchos. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Para que por la gracia de Dios pasara por la experiencia de la muerte física, literal. Él murió, literalmente, pero con un propósito, ¿no? Para dar su vida por muchos. 9:26, también de Hebreos. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hay varios para ahí, ¿no? Hay varios para. Los propósitos
eternos de Dios en Cristo. Vino para salvar. Y para ese concepto de salvación abarca mucho, ¿no? No es solo para salvar el alma, es para salvarnos completos. No para salvarnos a futuro, para salvarnos ahora, para darnos una nueva vida ahora. Bueno, pero no nos enramemos. Es un nuevo, anoten ese término nuevo, enramarse. Síndrome de Tarzán. ¿Qué nos queda? Primera de Pedro, 1:18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Propósito eterno de Dios, cumplido en Cristo. Por eso la encarnación, por eso fue necesario que se encarnara. ¿Vamos bien hasta ahí? Destruir las obras del diablo, perdón, me adelanté. Librar de la muerte. Vamos a repasar. Para rescatarla y redimirla. Buscar y salvar al perdido. Morir como sacrificio por nuestros pecados. Librar de... me queda 1 de Juan. ¿Leímos 1 de Juan 3:5 o no? ¿Quién lo tiene ahí? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Para qué apareció? Para quitar nuestros pecados. Para quitar nuestros pecados. Me parece que voy demasiado rápido, ¿no? En las ramas se encuentran los frutos. Pero, ¿por qué digo? Porque esto del propósito de la muerte y de la importancia de la muerte del Señor para salvación, solamente Él podía cumplir con este requisito. ¿Se acuerdan? No sé si hablamos de esto. Díganme si hablamos o no. ¿Por qué nació de una virgen? ¿Por qué tenía que nacer de una virgen? ¿Lo hablamos? Sí, que habló eso. Bien. Se tenía que nacer de una virgen para que fuera Dios, fuera hombre. Claro, era el único que podía cumplir con ese propósito. Por eso la encarnación, o sea, recuerden que estamos en este punto, el propósito de la encarnación era porque Él era el que reunía la condición fundamental para poder derramar su sangre y darnos la salvación. Ningún otro lo podía hacer. Por eso arrancábamos con aquello que fue profetizado ya desde Isaías. Yo a veces insisto en este punto porque a la hora de explicar nosotros o compartir nuestra fe, porque justamente hoy escuchaba a alguien que preguntaba ¿por qué Jesús tuvo que, relacionando con la Semana Santa, ¿no? ¿Por qué Jesús tuvo que morir de esa manera? ¿No había otra manera? ¿No había otra forma? ¿Por qué tuvo que sufrir así? ¿O por qué tuvo que derramar su sangre en la cruz? Es una pregunta interesante. Yo me la hice en mis primeros tiempos. Yo decía, pero pobre tipo ¿por qué tuvo que pasar por todo eso? ¿No había otra manera no tan dura? Ahora entendemos por qué. O sea, por eso digo, es un desafío porque nos ayuda a prepararnos para dar explicación de lo que es la salvación y quién pagó para nuestra salvación. Es importante saber explicar esto. A veces no estamos aceitados con este tipo de textos
Y cuando vemos el propósito de la encarnación y por qué Jesús tuvo que hacer todo esto, ahora vemos por qué. Porque fue necesario que lo hiciera Él para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados, sí, pero para liberarnos de ataduras del enemigo. O sea, es tan amplia la obra de la salvación que está bueno que lo reafirmemos y lo repasemos en cuanto a este propósito de la encarnación. ¿Por dónde andamos? Punto 3. Bueno, lo que acabo de decir es la síntesis de los puntos que faltan. Eso de ansioso que soy. Librar de la muerte. 2 Timoteo 1:10. ¿Quién lo tiene? Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Quitó La muerte. y todo lo que eso significa, ¿no? Antes la muerte era potestad del diablo y Dios, a través de Cristo, en la cruz, venció. Cuando decimos que el porqué de la cruz, bueno, porque de esa manera le quitó al diablo el poder que tenía sobre la muerte. Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Bien, sigue ratificando la victoria sobre el enemigo, destruir las obras del diablo. Punto 5, dar vida abundante y eterna. Juan 10:10. No, destruir la obra del diablo. El punto 4. Primera de Juan. Acabamos de leer el punto 3, librar de la muerte. El punto 4, sí. destruir la Bueno. obra del diablo. ¿Quién tiene? Estamos en Hebreos 2 entonces. Sí, primera de Juan. El primero de Juan 3:8. ¿Qué dice? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció, para deshacer las obras del diablo. Propósito de su encarnación también. Pasamos entonces al 5. Dar vida abundante y eterna. Juan 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Para qué vino? El Señor dijo de sí mismo. Para que tengamos vida. Yo he venido para propósito, para darnos vida. Y una vida abundante, una vida plena en Él, una vida llena de aventuras, una vida que justamente cuando nos hagan esa pregunta, ¿qué pensás de la vida? En el Señor la vida es una aventura maravillosa, cuando la vivimos en Él, ¿no? Plena, con todos los condimentos necesarios. Para eso vino el Señor también. 2 Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Una vida plena acá y una vida eterna con Él, ¿no? La esperanza de los cristianos. Para eso vino el Señor. Para liberarnos del poder del pecado. Romanos 8:3.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, otra vez nos habla de la idea de su sacrificio, de su muerte, de la cruz, de su pasión. Tenía un propósito. Condenó al pecado, destruyó al pecado. La consecuencia del pecado, que era la muerte, el Señor, por su sacrificio y por su padecimiento, por su sangre, le quitó al enemigo ese poder que tenía a través del pecado, ¿no? La consecuencia del pecado. 7. Por su resurrección, dar esperanza de salvación eterna para los que le esperan. 1 Corintios 15 es el capítulo clásico de Pablo sobre la enseñanza, la doctrina de la resurrección. ¿Qué dice el 4? Versículo 4 de 1 Corintios 15. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fue sepultado, pero al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. Conforme a las Escrituras. Está hablando de algo anunciado previamente, algo profético. Para eso vino Jesús, para resucitar. Y por su resurrección, nosotros también tenemos la esperanza de resurrección. Impresionante. O sea, el tema de la resurrección y la esperanza de la resurrección también son de esas doctrinas que tenemos que recuperar, esas enseñanzas de la palabra que hacen que nuestra fe justamente tenga algo distinto a lo que a las demás creencias le falta. La esperanza de la resurrección no tiene nada que ver con ninguna otra doctrina de la filosofía del mundo o de las religiones del mundo. Y nosotros la tenemos que tener clara, esta doctrina, esta enseñanza. A veces la palabra doctrina suena feo, ¿no? Suena feo, produce rechazo, porque siempre la doctrina se la asociaba o se la sigue asociando al fariseísmo, al legalismo. No me hablé de doctrina. Pero justamente en estos tiempos necesitamos recuperar todo esto. Recordar el propósito de la encarnación de Jesús tiene que ver con todo esto. No podemos desatenderlo o ignorarlo. Y bueno, me dan ganas de contarles cosas o experiencias o charlas en donde yo me doy cuenta que, claro, nos acostumbramos a hablar entre nosotros y entre nosotros podemos entendernos o comprendernos de una manera más fácil. Pero cuando nos toca hablar de estos temas con gente que no tiene la luz todavía del Evangelio ni la guía del Espíritu Santo, yo me doy cuenta que estoy flojo. O sea, que tengo que aceitar de vuelta un montón de cosas para poder hablar de esto y explicar el propósito de la venida de Jesús. Lo digo más que nada por el último fin de semana o la semana pasada, en donde justamente la gente cada vez más está ignorando el para qué la Semana Santa. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué hay feriado en Semana Santa? ¿Sabemos contar la historia de la Semana Santa? Yo, siempre me hago este tipo de preguntas con respecto a estas cosas que la palabra de Dios nos enseña. No es solo para nosotros, es también para poder explicársela a otros que ignoran todo esto. Un poco la idea, el propósito de esta charla o de estos cursos es que repasemos y nos desafiemos a nosotros mismos yo tengo que saber contar esto. Bueno, una de las cosas que surgieron este fin de semana fue lo del huevo de Pascua.
No voy a explicar el origen del huevo de Pascua, no se asusten. Pero investiguen, ¿cuál es el origen del huevo de Pascua? ¿Qué tiene que ver con el cristianismo el huevo de Pascua? Pero está interesante porque preguntan, ¿qué es el conejo? Y no sé qué, bueno. ¿Hay alguna relación? ¿Podemos explicar y diferenciar una cosa de la otra? ¿Cuál es el verdadero sentido de la Semana Santa? Bueno, y 2 Corintios 4:14, ¿quién lo tiene? Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Sabiendo que el que resucitó a Jesús, ¿qué va a hacer? Nosotros también nos resucitaremos. ¿No está bueno aprenderse esto? Es para, no solo para nosotros, para explicar esto de la resurrección. 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y esperar de los cielos, ¿a quién? A su Hijo. Acá otro tema. ¿Jesús va a volver? 3 amén conté. Claro, tiene que ver con la base de nuestra fe y de nuestra esperanza. Jesús vuelve. Otra vez, otro tema. ¿Podemos explicar esto de que Jesús va a volver? Él vino, el propósito, hay un propósito de su encarnación en su primera venida, pero también hay un propósito en su segunda venida. ¿Para qué va a volver Jesús? ¿Por qué tiene que volver el Señor? ¿Ya no alcanzó con la primera? ¿Tiene que venir otra vez? ¿Tiene que pasar por lo mismo que pasó porque no le salió bien la primera? Entonces tiene que mejorar y salvar al mundo porque se está acabando. Este tipo de comentarios me lo hicieron. Pero no, porque ya que Jesús no va a jamás a la tierra tampoco. Él va a estar en la nube. Él baja del cielo como se fue. Sí, del cielo, pero la tierra no va jamás. ¿Qué va a pasar en Jerusalén cuando él descienda? Porque habla de que va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Sí, hay está la idea de que el Señor va a volver a buscar a los suyos, a los que creyeron, y toda la doctrina del juicio, y bueno, pero para otra materia. Primera de Pedro 1:21. ¿Quién lo tiene? Pedro, 1:21. mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Para qué? ¿Vieron los paras que hay? Bueno. Está hablando de que el Señor vuelve, las promesas de su venida, de la eternidad, para que nuestra fe y esperanza estén puestas ¿en quién? En Dios. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Qué impresionante, ¿no? Qué profundidad en un solo versículo, que habla del propósito de la segunda venida. ¿Para qué viene? Está relacionado con la primera. ¿Para qué vino y para qué viene? Vino para ser ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Para llevar los pecados de muchos y
aparecerá por segunda vez. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. Ahí el concepto de salvación tiene que ver con la salvación de esta vida, ¿no? De este mundo, para sacarnos de este sistema. Ya somos salvos. ¿A partir de qué momento? ¿Qué creemos? A partir de que le entregamos nuestro corazón al Señor, de tomar conciencia de nuestro pecado y de tomar conciencia que necesitamos un Salvador, cuando nos humillamos delante de Él para que Él nos perdone, nos limpie, para que Él cambie nuestra vida, a partir de ese momento el Espíritu Santo viene a habitar en la vida de aquellos que han creído en Él. ¿Para qué? ¿Para salvarlos más adelante? No, ya ahí empieza la salvación. Ya, pero todavía no. ¿No? Esa tensión entre el ya pero todavía no, que hablamos en otra situación, tiene que ver con esto, ¿no? La maravilla de la obra redentora del Señor tiene que ver con algo que comienza a manifestarse en nosotros en el momento en que creemos. ¿Vieron cuántas doctrinas estamos repasando a vuelo de pájaro así, que necesitamos recuperar para poder explicarlas, ¿no? y compartirlas? Pone frito un domingo a la tarde. Frito. Dale, Vos ya está, dale. siempre una excusa para lo frito, ¿no? Obvio, friki, dale. La esperanza de la salvación. Para los que le esperan, estamos por... El 7 pasaríamos al F. No, pero nos falta texto. No, yo leí el 9:28. ¿Ya lo leímos? Este. Punto F, para ser nuestro sumo sacerdote. Con lo cual debéis ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Son todos textos de Hebreos, del libro de Hebreos, ¿no? El 4, 14 al 16, ¿qué dice? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Seguí hasta el 15. ¿Hasta el 15? Sí. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo
interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cuál es la palabra común en estos versículos? O el oficio al que se refiere estos pasajes. ¿De qué habla? Sumo sacerdote. Del sacerdocio, del sumo sacerdote. ¿Y acá a quién se lo asocia como el sumo sacerdote? Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Cuál es el oficio del sacerdote? Interceder. ¿Qué hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento? Sí, intercedía. ¿De qué manera? Con los sacrificios. Los sacrificios. Tenía que entrar al altar, era el único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año. ¿Qué hacía? Otra manera de entenderlo o de asociarlo era justamente con la idea del puente o del pontífice. O sea, era también aquel que venía representando al pueblo, el que intercedía por el pueblo ante Dios. ¿Jesús hizo eso o no? ¿Podemos decir que Él fue y es el sumo sacerdote? Claro. El que intercede, el que en este caso, vamos a terminar con el primer versículo que leímos, de Hebreos 2. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿No nos da esto una garantía, una paz de saber que Jesús, como nuestro sumo sacerdote, que también fue hombre, ser humano, que fue tentado, nos entiende? Comprende nuestra situación, nuestra debilidad, nuestras limitaciones. Qué bueno eso, ¿no? Que justamente estamos hablando de la encarnación. Él igual lo sabía porque era Dios, pero el hecho de entender como hombre, porque ¿se acuerdan? Bueno, lo vemos en atributos de Dios esto, pero justamente la humanidad de Jesús, que experimentó la tentación, ¿cómo no va a comprender a los que son tentados? A los que somos tentados. Y que cuando vamos a Él como aquel que ministra de su gracia, de su perdón, ¿no? Sabemos que Él entiende nuestra condición, porque Él pasó por eso. ¿No es precioso eso? ¿Cómo vas a decir eso, Triqui? Me van a decir que es precioso eso. Digo, la gracia de este sacerdote que justamente como Él sufrió eso, padeció eso en su carne, puede comprender a los que son tentados y puede interceder por ellos ante el Padre, el oficio sacerdotal, que vamos a continuar la semana que viene. Pero porque lo tenemos acá como título, ¿no? Para ser nuestro sumo sacerdote. Un poquito después vamos a repasar el tema. Pero justamente todos estos puntos nos ayudan a redescubrir o a saber, si no lo sabíamos, el propósito, para qué se encarnó el Señor. Para todo esto, para todos estos propósitos que todavía siguen siendo un enunciado de cosas que podemos redescubrir, pero descubrir más profundamente. Más profundamente. Hay tanta riqueza en la palabra de Dios todavía para sacar, ¿no? Descubrir el tesoro ese escondido que está ahí.
Y más, como decimos en estos tiempos, que necesitamos, no solo para nosotros, sino también para saber cómo compartirlo con otros. La idea de todo esto es esa, ¿no? Y mientras tengamos tiempo para aprovechar y aprender esto, no tenemos que descuidarlo. Él se encarnó, Él se hizo hombre, ascendió al cielo, pero no se desentiende de su creación. Nos encargó a nosotros la tarea de poder, mientras tengamos tiempo, que no queda mucho, compartir esto tan hermoso que es el Evangelio de Salvación, ¿no? Y también, bueno, lo que pasa es que me voy a adelantar y ya vamos a terminar el curso acá. Pero el ejemplo de Jesús, Él lo dejó para que nosotros lo imitemos, para que andemos en sus pasos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por el tiempo compartido. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, día a día a poder estar en tus pasos, Señor. Gracias, Padre Santo, por el tiempo de Ricardo, Señor, lo bendecimos. También bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en el regreso a sus hogares, Señor, aquellos que están conectados también, Padre Santo, que todos tengamos un hermoso descanso, Señor, y que día a día nuestro propósito sea aprender más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén.